Pues como os estaba comentando, la sesión anterior la habíamos acabado aquí, la habíamos acabado en esta transparencia en la que habíamos comentado que, claro, que al tratarse de un protocolo, el KNX, que está muy orientado a la aplicación, es un protocolo absolutamente dedicado a aplicaciones de automatización, pues eso, de edificios o de viviendas, bueno, pues era necesario darle algo a nivel de capa de aplicación. Y a nivel de capa de aplicación, pues una de las cosas fundamentales es saber qué tipo de mensajes hay y qué quieren decir. Para ello, entonces, en el caso de KNX, lo que se hace es heredar algo que ya había hecho EIB, que ya os dije en su momento que KNX no es más que, por así decirlo, un paraguas que engloba fundamentalmente EIB, pero también alguna otra cosa. Bueno, pues hereda lo que ya se había hecho en el contexto de EIB, que en concreto era el EIS, el EIB Interworking Standard, y se rebautiza pues llamándolo Data Point Types. Y básicamente pues son unas descripciones de tipos de datos, si queréis, desde el punto de vista de tipos de mensajes a alto nivel que se pueden intercambiar para conseguir lo que sea que se quiera conseguir en este tipo de aplicaciones. Una de las cosas más habituales que hacemos en KNX es conmutación. Y cuando hablamos de conmutar nos referimos a, pues eso, cambiar el estado de un actuador de tipo binario o básicamente encender y apagar cosas. Puede ser encender y apagar luces, como puede ser encender y apagar calefacciones, como puede ser encender y apagar pues un sistema de alarma, ¿vale? Muy bien, pues para eso entonces os propongo un primer ejemplo, un único ejemplo, de hecho, de un data point type en el contexto de KNX, que es este de aquí. Se llama de esta manera, dpt-1.00x. Ya sabéis que a los ingenieros nos encanta poner notaciones absolutamente ininteligibles, nos hace sentir más importantes. Y este data point type, ¿vale? Recibe el nombre, también se le puede conocer como switching, porque al fin y al cabo es el data point type principal para todo lo que son acciones de switching, es decir, de conmutación, de encender y apagar cosas. Bueno, ¿qué nos interesa? Nos interesa, por supuesto, lo que hay aquí dentro. Acordaros que venimos de ahí. Aquí es donde tenemos lo relativo a la capa de aplicación en KNX, dentro de los datos propiamente dichos. Muy bien, ya habíamos dicho entonces que dentro de los datos habría un primer byte que contenía la información de transporte. Aquí lo tenéis, este primer byte que contiene la información correspondiente a la capa de transporte. Habíamos discutido la información que contenía, más o menos con cierto detalle. ¿Vale? Bueno, pues este data point type utiliza este primer byte y un segundo byte, ¿no? Por lo tanto, es muy sencillo, es de los que solo ocupa 2 bytes, ¿vale? El primero, que ya más o menos conocemos bastantes cosas de él, ya que contiene, como os digo, la información de transporte. El segundo, que es nuevo y del que hablamos por primera vez. Muy bien, ¿qué nos encontramos entonces? En la parte del primer byte, fijaros que los dos primeros bits, el 7 y el 6, ordenados de la forma habitual cuando presentamos estos bytes de manera lógica, es decir, poniendo primero el bit más significativo, estos dos primeros bits, entonces, como os decía, valen 0, lo cual indica que se trata de ¿qué? Si os acordáis de lo que decíamos el otro día, indica que se trata de una trama no orientada a conexión, ¿vale? Es decir, una trama de las, entre comillas, normales, de las que se envían normalmente en el funcionamiento habitual de este tipo de sistemas. Bueno, entonces, estos 4 bits de aquí pasan a ser don't care, porque fijaros que cuando estos dos indican no orientado a conexión, estos, que solo servían para indicar el contador de tramas, pues pasan a ser don't care, no les vamos a hacer ni puñetero caso. Y estos 2 bits de aquí, que estaban sin especificar, hasta ahora no habíamos hablado de ellos en el contexto de tramas que fueran sin conexión, no orientadas a conexión, para ser más preciso, estos 2 bits pasan, muy importante, pasan a formar parte de la información de la capa de aplicación. Por lo tanto, todo lo que vamos a comentar a continuación de este data point type, a nivel de capa de aplicación, en concreto para conseguir switching, incluye, por supuesto, el segundo byte, pero también estos 2 bits de aquí, ¿vale? Tanto es así que estos 2 bits de aquí
forman parte de un campo concreto que sería este campo de aquí, el formado por esos 2 bits más por esos otros 2 bits de principio del siguiente byte, ¿vale? Esto es lo que forma un campo concreto, que es este campo que tenéis aquí y que recibe el nombre de command codes, códigos de comando. ¿Por qué? Porque claramente hacen referencia a eso, a comandos, a cosas que vamos a ordenar a alguien a través del envío de estos mensajes. Por lo tanto, estos son mensajes que vamos a enviar a un receptor de tal manera que le estamos diciendo algo, estamos dando alguna orden. Y esa orden está codificada con estos 4 bits y los códigos correspondientes son los que aparecen aquí. ¿Vale? Vamos a repasarlo brevemente entonces. Si aquí tuviéramos 4 ceros, 2 ceros aquí y 2 ceros aquí, esto sería value read. Esto hace referencia a, como su propio nombre indica, leer un valor. Con esto le estaríamos diciendo que queremos leer un valor desde este dispositivo, del que lo recibe. ¿Vale? Esto sería value response, ¿vale? Esto sería value write y esto sería memory write. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es más importante para nosotros ahora, y ya digo, esto solo es un ejemplo y tiene una importancia relativa en el contexto de lo que vamos a presentar a continuación, en value write, ¿vale? Si tenemos value write, aquí, fijaros que de hecho es el valor que está seleccionado, fijaros que aquí pone 0, 0, 1, 0, por lo tanto value write, este sería un uso muy habitual de este data point type. Lo que estaríamos indicando al receptor es que queremos que escriba un valor determinado, ¿vale? ¿Y cuál es ese valor? Pues fijaros, todos estos bits de aquí son don't care, no importan. El único relevante es este, ¿vale? Y este, A, es el dato, es verdaderamente el dato, si queréis. Bueno, por supuesto, esto también forma parte del dato, ya que le está diciendo lo que tiene que hacer con ese dato, ¿vale? Pero al final, el dato definitivo es de aquí, un bit, que 0 quiere decir off y 1 quiere decir on. Por lo tanto, esta es la forma como KNX le va a decir a un dispositivo, en concreto a un objeto de un dispositivo que reciba esta trama, que off si le envía un 0 o 1, pues, o on si le envía un 1, ¿vale? Siempre que hayamos configurado esto como value write, que ya digo que es la configuración más habitual, ¿vale? Muy bien, por lo tanto ahora ya hemos visto cómo podemos encender un interruptor. Simplemente aquí utilizando esta sintaxis y dentro de esta sintaxis aquí colocando 0010 y aquí colocando un 1. Eso es encender un interruptor. Si ponemos un 0, eso es apagar un interruptor, ¿vale? Interruptor, una carga, o conseguir que se active o se desactive una carga. Muy bien, entonces fijaros que esto nos permite insistir una vez más en algo que ya ha salido múltiples veces a lo largo de esta parte dedicada al KNX, y es que tiene que haber compatibilidad entre el objeto que envía un mensaje y el objeto que recibe ese mismo mensaje, ¿vale? Habíamos visto que esas compatibilidades implicaban, por ejemplo, que las memorias asignadas a esos objetos tenían que tener el mismo tamaño, como es normal, ¿vale? Si yo cojo algo que está en un objeto de transmisión que ocupa 2 bytes, el objeto que lo recibe tiene que tener 2 bytes. Si tiene 1, pues no le cabe. Si tiene 20, pues no tiene sentido. Seguramente está esperando otra información. Bueno, pues ahora vamos a esta segunda parte. ¿A qué información está esperando? Efectivamente, está esperando la información correspondiente a ese data point type, ¿vale? Es decir, que existe, como podéis ver aquí, una correspondencia de tal forma que si yo configuro, como dice aquí, un objeto para enviar mensajes de un determinado data point type, es decir, 2 bytes, porque me caben y porque es lo que quiero enviar y porque soy el tipo de dispositivo que envía ese tipo de mensajes. Por ejemplo, ¿quién enviará ese tipo de mensajes? Un interruptor, o sea, un pulsador. Un pulsador. Si yo tengo un pulsador, típicamente los objetos de ese pulsador estarán preparados para enviar esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso también quiere decir que el que lo reciba, tiene que estar configurado para recibir ese tipo de data point types también. Es decir, que tiene que haber una compatibilidad o una correspondencia, no solo a nivel de la capacidad de memoria de los dos, sino también desde el punto de vista del tipo de sintaxis que son capaces de entender. ¿De acuerdo? Y de semántica, evidentemente, de lo que quieren decir cada uno de estos mensajes.
Bueno, y poco más. Y por supuesto este comentario evidente de alguna manera, y es que en diferentes data point types, si ahora consideramos otro data point type diferente, pues nos podríamos encontrar con que los mismos bits tuvieran significados diferentes, obviamente, ¿vale? Pues son diferentes sintaxis porque se corresponden con cosas que indican acciones también diferentes. Bueno, y con eso ya hemos presentado ya un ejemplo, hemos visto por dónde van los tiros, hemos presentado posiblemente el ejemplo más relevante de Data Point Type y podemos hablar un poco más sobre el otro tipo, el otro gran grupo de tipos de comunicaciones o el otro gran tipo de comunicaciones que podemos tener en KNX, que es la comunicación dedicada a la gestión. No tanto al funcionamiento normal, a lo que aquí llamamos datos de proceso, ¿de acuerdo? Sino a la gestión de la propia red. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues cuando hablamos de la gestión de la propia red, uno de los ejemplos típicos es lo que llamamos la configuración de la dirección individual. La dirección individual de cada dispositivo. Ojo, dispositivo, no objeto. ¿Vale? Acordaros que esto es la famosa dirección física, que es única para cada dispositivo. Si visualizáis la topología que he puesto como ejemplo desde el principio, os acordaréis que cada una de aquellas cajitas a la derecha tenía colocada una dirección física, y sabíamos que era física porque había puntos que separaban cada uno de los números que formaban la dirección. Muy bien. Entonces, esa dirección física, como digo, es única, asignada a cada dispositivo, diferente en consecuencia de lo que tiene asignados otros dispositivos, y os acordáis que tenía que ser diferente por el tema aquel del arbitraje. ¿Os acordáis, no? Muy bien. Entonces, claro, una de las cosas importantes en la instalación KNX es precisamente asignar estas direcciones individuales, ¿vale? Obviamente, cuando yo compro un dispositivo KNX, no lleva asignada una dirección de estas físicas, porque si no, pues tendría un grave problema, ¿no? No solo tendría que comprar un trasto que cuando aprieto envía un mensaje, sino que tendría que comprarlo con una dirección determinada. No, vienen en blanco y soy yo que en la instalación tengo que asignarle una dirección física. De hecho, esto es lo primero que hago en la instalación y es lo primero que haríamos en unas prácticas, ¿vale? Es lo primero que haríamos en unas prácticas. Digo haríamos y ya os contaré por qué en las prácticas. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, para eso no nos queda más remedio que tocar los dispositivos, ¿vale? Y lo que se hace es que el dispositivo que queremos programar con una dirección determinada, una dirección física determinada, hay que colocarlo en modo de programación. ¿Por qué? Porque de esa manera él sabe que es el único que tiene que hacer caso a esa trama que va a venir. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la técnica que se sigue? La técnica que se sigue es, se envía una trama de programación de dirección física. ¿Vale? Que es la dirección física que queramos. Pues es la 1.1.1. Muy bien. Quiero programar un dispositivo. Entonces, claro, le tengo que decir cuál. ¿Cómo se envía esta trama? En modo broadcast. Se envía para que lo reciba todo el mundo. Sea acopladores, también. Todo el mundo va a recibir esto. ¿Vale? Entonces, claro, yo tengo que identificar al dispositivo que tiene que hacer caso a esa trama. Y para hacerlo tengo que apretarle un botón. ¿Vale? Entonces, los dispositivos KNX todos tienen un botón de programación que cuando lo aprieto se enciende un LED y me dice, vale, me he enterado que me has apretado. Estoy esperando a que me llegue mi dirección física. ¿Vale? Y en ese momento es cuando enviamos la trama en modo broadcast y si lo hemos hecho bien y solo hay uno que esté con el LED encendido, solo hemos apretado un botón de programación, pues entonces él va a ser el único que le haga puñetero caso a esa trama y en consecuencia coja esa dirección física que le acaba de llegar. ¿Vale? Muy bien, pues eso es otro tipo de comunicación muy específica que se hace en ese momento y hay, por supuesto, otros tipos de comunicaciones que tienen que ver pues, con otros servicios, como puede ser, por ejemplo, de los que se podrían citar, pues me voy a centrar en este de aquí, ¿no? Que sería el acceso a las tablas de enrutado. ¿Os acordáis que habíamos dicho que los acopladores de línea y de área iban a tener tablas de enrutado, que iban a ser tablas que les iban a permitir el filtrado tablas que les iban a permitir el filtrado de las tramas que les llegaban. Decidir si una trama la tenían que reenviar o si la tenían o si tenían que desecharla. Pues desecharla quiere decir básicamente no reenviarla, ¿vale? No enviarla por su otro puerto. Muy bien, entonces
esto necesita ser programado y claro, una tabla de estas pues, puede tener varias entradas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se hace con programación orientada a conexión. Claro, dices, bueno, pues ahora voy a programar esto. De hecho, esto no lo haces como programador de manera consciente, sino que en el momento en que tú le das al botón de programar todo lo que has puesto en tu software, o sea, tú vas haciendo una configuración en el software y hay un momento en el cual le dices programar. Antes le has programado las direcciones físicas, pero una vez que ya todo el mundo sabe quién es, has ido escribiendo entre comillas el programa, y luego veremos por qué entre comillas el programa, de todo el mundo. Y luego le das el botón de programar. Y cuando le das el botón de programar, pues se inician toda una serie de comunicaciones, entre ellas comunicaciones de acceso a las tablas de enrutado, donde se descargan todos los valores adecuados en cada una de las tablas de cada uno de los acopladores que hayas podido poner. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos dado un par de ideas sobre cuáles serían otros tipos de comunicación que ya digo nos interesan menos porque nos interesa más pues centrarnos en la comunicación en el proceso normal y pasamos a el siguiente apartado de nuestra presentación de hoy que es hablar sobre componentes KNX. Componentes KNX. Bueno, pues ¿qué aspecto tienen y qué tipo de componentes nos vamos a encontrar? Bueno, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la necesidad de tener fuentes de alimentación. ¿Os acordáis que al principio ya discutíamos que todo segmento en KNX tiene que tener su fuente de alimentación? Bueno, y habíamos dicho también que típicamente esas fuentes de alimentación vienen diseñadas para ser montadas sobre carril DIN. Supongo que todos visualizáis aquí el aspecto típico de un dispositivo para ser montado sobre carril DIN, porque se recordará mucho pues, la forma que tienen los diferenciales o los magnetotérmicos del cuadro eléctrico de vuestras casas, ¿no? Bueno, es que efectivamente es así, esas fuentes de alimentación típicamente se montan en ese tipo de carriles. Entonces esta es una de Berker, esta es una de Schneider. Schneider es la marca de la que más vamos a hablar, básicamente porque es la marca de los componentes que tenemos en los paneles que empleamos para las prácticas. Bueno, esta es de Senio, pues muy bien. Más cosas. Gateways. Gateways serían aquellos dispositivos que me permiten la comunicación con mi red. Aquí los gateways son fundamentalmente para programación y monitorización. Es a través de un gateway como yo me conecto para poder programar mi red, ¿vale? Entonces, tradicionalmente en KNX, en el momento que aparece la tecnología, los gateways eran ARS-232, porque ese era el estándar de comunicación serie que tenían los PCs que la gente empleaba para programar las instalaciones. Por supuesto, hoy en día esto ha quedado completamente en desuso. En este momento el paradigma de comunicación serie en informática así personal es el USB y en consecuencia típicamente lo que se está utilizando ahora son este otro tipo de gateways con conectores pues, de la familia de conectores que permite USB, pues digamos relativamente variados, ¿vale? Aquí tenéis uno de Berker, aquí tenéis uno de Schneider, aquí tenéis uno de ABB. Estos dos preparados para montar en carril DIN. De hecho, esta foto es muy buena porque permite visualizar muy bien lo que eso implica, ¿no? La forma que tiene y cómo aquí tiene una hendidura, un bisel y otra hendidura, de tal forma que el carril DIN se inserta aquí, ¿vale? Y estas hendiduras impiden que se salga. Entonces esto queda, lo metes en el carril DIN, lo deslizas dentro del carril DIN y ya lo tienes ahí colocado, ¿eh? Porque ya habíamos hablado de para qué servía el carril DIN en el caso de KNX, tanto para soporte mecánico de los componentes como también para permitir la conexión utilizando aquellos adhesivos. Y este otro dispositivo, este otro gateway que en cambio viene diseñado para montarse sobre cajetín universal, ¿vale? Cajetín universal es lo que el nombre que le dan habitualmente los instaladores eléctricos a esta caja de plasticaco feo, de color negro, que se mete, se empotra en las paredes por obra, ¿vale? Y que luego me permite encima montar cualquier tipo de mecanismo eléctrico, que típicamente pues viene con unas zonas en las cuales hay unos agujeritos para poder atornillar y entonces, bueno, luego tú atornillas donde te viene bien y digamos que tiene una configuración relativamente flexible para atornillar o insertar por presión, hay opciones varias, ¿vale? Bueno, pues eso, esto viene preparado para cajetín universal, entonces tendrías tu acceso a tu red desde en la pared, empotrado en la pared directamente. Más cosas que os puedo comentar. Sensores, ¿vale? Sensores en este contexto van a ser fundamentalmente, los que nos van a interesar más, y para las prácticas también, van a ser conmutadores en realidad, pulsadores. Si lo miráis desde el punto de vista un poco más estricto, son pulsadores, ¿vale? Eso es un poco una diferencia, yo creo, reseñable
de este tipo de componentes frente a los componentes que podemos encontrar en una instalación eléctrica convencional. En una instalación eléctrica convencional lo que solemos tener son interruptores que tienen dos posiciones, ¿no? Si los mirábamos de perfil tendríamos una cosa de este estilo. Entonces, hay caca. Perdón. Quitamos la línea esta, yo creo que me entendéis. Si aprieto aquí, ¿vale? Esto se hunde y esto sobresale, ¿vale? Y si aprieto aquí, esto se hunde y esto sobresale. Entonces tengo un trasto de dos posiciones, ¿vale? Estos trastos de dos posiciones se quedan mecánicamente en la última posición que le he indicado. Entonces, claro, cuando yo aprieto y enciendo una luz, pues se queda encendida. Y si quiero apagarla, pues tengo que venir aquí y hacer lo contrario, ¿vale? Muy bien. Aquí lo que nosotros tenemos para mayor versatilidad son pulsadores. Eso es, este trasto detrás tiene un muelle, yo lo aprieto, ¿vale? Y él se entera que lo he apretado, ¿vale? Pero vuelve a la posición en la cual estaba. Entonces, ¿para qué sirve el hecho de tener un pulsador? Pues sirve para ser mucho más versátil. ¿Por qué? Porque si la luz está, o sea, yo puedo configurar uno de estos pulsadores de muy diversas formas, como veremos en prácticas. Por ejemplo, lo puedo configurar para que cuando lo aprieto siempre encienda. Entonces yo puedo decir que este pulsador de aquí, cuando aprieto siempre enciende. Entonces, si ya está encendido y aprieto, también enciende, es decir, que no le cambia el estado. Y por ejemplo, podría configurar este aquí para que apague. Entonces siempre que apriete aquí, apago. Si ya estaba apagado, sigue apagando. ¿Vale? Otra opción es configurarlos para que hagan un toggle, ¿vale? Toggle. Toggle es un viejo amigo de todo aquel que ha hecho un curso de circuitos digitales, ¿vale? Porque es un término que suele aparecer cuando se ven los tipos fundamentales de biestables, ¿vale? Pero toggle en inglés simplemente quiere decir lo que nosotros muchas veces habíamos dicho conmutar, ¿vale? Pero que aquí ya veis que es un concepto más general, básicamente cambiar de estado. Es decir, que si yo aprieto, cambio de estado. Si estaba encendido, apago. Si estaba apagado, enciendo. ¿Qué ocurre? Que necesito saber en qué estado está. Necesito algún tipo de realimentación para saber en qué estado está, porque si no, cada vez que aprieto estoy cambiando el estado, pero si no sé en qué estado estaba, pues no sé qué estoy haciendo. Si estoy en mi habitación y quiero encender las luces del baño desde la habitación y no tengo aquí algún tipo de realimentación, pues no sé si las estoy encendiendo o apagando, porque yo no las veo desde mi cuarto. ¿Vale? Entonces, bueno, toggle típicamente implica realimentación. Las otras configuraciones más sencillas. Siempre que aprieto, apago, siempre que aprieto, enciendo, lo que sea. Vale. Muy bien. Entonces, la terminología, pues habitualmente se habla de rockers, por esta idea de que son... rocker es una palabra que se emplea para una mecedora, ¿vale? Entonces, en inglés, rocker quiere decir algo que oscila, ¿vale? Entonces, son rockers por eso, porque son pulsadores, ¿no? Aprieto aquí o aprieto aquí, sería un poco la idea, ¿no? Bueno, este sería otro posible modelo. Este es Berker, este es Schneider, ¿vale? Con diferentes acabados, como es normal, etcétera, etcétera. Este sería otro modelo de Schneider, pero que tendría 8 rockers independientes, ¿eh? 4 y 4. Por lo tanto, tendría más funcionalidad. Esto es algo también muy habitual en KNX, claro. En un sistema eléctrico convencional, yo en un cajetín, esto sería un cajetín universal, que tendría un interruptor o dos. Algunos están divididos por dos y tengo dos interruptores. Ah, mira qué guay. Claro, pero ¿qué ocurre? Aquí, cada vez que yo pulso, lo que ocurre es que se envía una trama. Entonces, en realidad mi potencial es mucho mayor, porque en un sistema convencional, claro, yo aquí tengo que llevar los pedazos cables de alimentación por cada uno de los interruptores que tenga. Entonces, claro, pongo dos porque no me da para más, el tubo no me deja pasar más cables, ¿vale? Pero yo aquí simplemente podría tener 20. Si tengo el dedo suficientemente pequeño, ¿vale? Como para que esto me sea cómodo, yo empiezo a dividir aquí y hago todos los pulsadores que me dé la gana, todos los que me quepan, porque cada uno de ellos provocará la transmisión de una trama distinta o de una trama que va a una serie de receptores diferente, ¿vale? Bueno, entonces es típico que tengamos más pulsadores de los que tendríamos como interruptores en una cajetín universal normal. Este serían 8 y aquí no sale, ¿vale? Porque algo ha pasado con la imagen, pero estos serían también 8, pero típicamente aquí habría un display, ¿vale? Un display o lo que sea. Fijaros, el cajetín universal acabaría aquí, ¿vale? Acabaría aquí. Y esto estaría como flotando encima. Entonces tendríamos una cosa que se empotraría en el cajetín universal y lo que sobresale pues quedaría por encima de la pared. Sería más delgado y quedaría por encima de la pared. Esto es algo que también nos encontramos en instalaciones KNX, ¿no? Que aprovechan el cajetín universal como anclaje, pero a lo mejor el componente se expande fuera del perímetro del cajetín universal pues para incorporar más funcionalidad. Muy bien.
Más dispositivos. Bueno, no os oigo, deduzco que todavía estáis todos vivos y si hay alguna cosa, espero que me interrumpa. De Estamos momento aquí, soy estamos aquí. consciente. Vale, perfecto. Soy consciente que esto es puramente descriptivo y que tampoco merece mucho más comentario. Más sensores, posibles sensores típicos, detectores de presencia, ¿vale? Detectores de presencia es algo que en las casas no se monta mucho, pero que en cambio en edificios que puedan ser públicos o donde circule más gente es más habitual. Entonces, de presencia que puedan servir pues, para encender una luz cuando se detecta presencia, pongamos por caso. Bueno, pues aquí veis diversas opciones, ¿no? Uno para montar en techo, este que seguramente se podría montar tanto en techo como en pared y este definitivamente preparado para montar en cajetín universal, diferentes marcas y en algunos casos también que permiten la detección de luz, no solo la detección de presencia, sino también la detección de luz, lo cual permite eso, detectar el nivel de luminosidad para tomar decisiones tales como, bueno, ya hay bastante luminosidad, no enciendo las luces o en cambio las apago, etcétera, etcétera. Más cosas. Actuadores, ¿eh? Por primera vez hablamos de actuadores en esta rápida lista de componentes. En este caso estamos hablando de actuadores binarios de tipo conmutador, ¿vale? Que van a ser pues, la mayor parte de los que tendremos una instalación KNX, ¿vale? De nuevo veis el típico aspecto que os hace pensar y os hace pensar bien que esto se va a montar sobre carril DIN. Y estamos hablando aquí de qué? De dispositivos que van a permitir eh, alimentar o no alimentar una carga, ¿vale? En función de mensajes que reciba, ¿vale? Aquí dentro va a haber relés. Para los que ya sabéis lo que es un relé o más bien estáis aburridos de oírlo, pues ya está. Aquí dentro va a haber relés o contactores. Y para los que no lo sabéis, pues os remito a el vídeo que he grabado esta mañana, ¿vale? Pero básicamente un relé es un dispositivo, es un interruptor que lleva una cierta potencia que va controlado por un circuito de más baja potencia. Por lo tanto, podemos decidir si ese interruptor se enciende o apaga utilizando un circuito electrónico de más baja potencia, con voltajes más bajos, ¿vale? Bueno, pues es lo que hacemos aquí. Aquí lo que tenemos es que aquí conectaremos las cargas, como sea. Aquí están los lights y aquí en algún sitio debe estar el neutral, ¿vale? Entonces tenemos diferentes cargas que se pueden conectar perdón, diferentes conectores que se pueden conectar a diferentes cargas, bombillas, alarmas, cualquier cosa que sea de conmutación puramente on-off, ¿vale? De tal forma que cuando este dispositivo recibe por la red, ¿vale? Como sea, puede ser a través de carril DIN, a través del adhesivo, puede ser a través de un conector, que es directamente el conector de red que viene por fuera, lo que sea, recibe una trama que le dice, pues enciéndeme tal carga, pues entonces cierra el circuito y permite que eso esté alimentado y que se encienda la luz o lo que sea. Muy bien. Más cosas. Con eso hemos acabado la descripción de los componentes. Y entonces lo que corresponde ahora, una descripción muy general de algunos componentes relevantes. Vamos a dejarlo así. Lo que nos toca ahora es hablar sobre la programación de instalaciones KNX utilizando ETS. ¿Vale? Programación de instalaciones KNX utilizando ETS. Vamos con ello. En primer lugar, ¿qué es esto del ETS? Lo hemos mencionado antes, es el software que te permite la programación completa de una instalación KNX, completa. Porque había otros medios de comunicación, de programación que permitían programaciones un poquito más limitadas, vamos a decirlo así. Aquí tú lo puedes programar todo lo que puedes programar en KNX se puede programar con ETS. ETS siglas entonces de Engineering Tool Software, ¿vale? Y esto es básicamente un programa que ha ido evolucionando con el tiempo de tal manera que ha habido diversas versiones. De hecho, de eso ya hemos hablado porque os acordaréis que cuando hablábamos de direcciones lógicas, os decía que las direcciones lógicas de 2 y de 3 niveles, pues la de 3 niveles aparece en un momento determinado cuando ETS pues avanza a la siguiente versión. Si no recuerdo mal, era ETS3. En ETS3 aparecen las direcciones lógicas de 3 niveles. Bueno, esta información es incompleta, ¿vale? Porque en realidad esta era la versión, creo que hasta el año pasado, ¿vale? ETS 4. En este momento la versión disponible es el ETS 5. Todo lo que voy a contar a partir de aquí para abajo, son transparencias que están preparadas para la ETS 4, ¿vale? Afortunadamente, todo lo que voy a decir va a ser aplicable a ETS 5 y lo que no va a ser exactamente igual, pues os lo voy a indicar y como veréis no va a tener ninguna relevancia, ¿vale? Muy bien. Muy importante. Entonces aquí todos los que ya
hubierais conseguido dormiros, es el momento de abrir por lo menos un ojo y decir, oh, esto va a ser importante, porque efectivamente esto es muy importante. Desde esta página web os podéis bajar el software, os podéis bajar el software y os debéis bajar el software as soon as possible, ¿vale? As soon as possible. Entonces yo os recomiendo que este fin de semana dediquéis un rato a bajaros este software y instalarlo en vuestro ordenador, ¿vale? Como os podéis imaginar, todos aquellos que seáis usuarios de Mac estáis de no enhorabuena porque este software viene para PC. Que yo sepa, no hay versión de Mac. Miré el otro día, entré en la página, una visión muy rápida para comprobar que todavía había versión demo y todas estas historias. No comprobé si había algo para Mac. Me apostaría a cualquier cosa que no hay nada para Mac, ¿vale? Entonces, una de dos, o encontráis o ya estáis acostumbrados a emular cosas sobre Mac, pero casi que mi recomendación sería que si vuestro compañero de prácticas es un usuario de PC, pues lo utilicéis o lo descarguéis en el ordenador del compañero, ¿vale? Creo que os va a simplificar enormemente la vida. Entonces, a lo largo del resto de la sesión hablaremos un poco más sobre este software, hablaremos de algunos detalles y entonces veréis por qué es importante que os lo vayáis instalando ya, ¿vale? En concreto, os podéis instalar la versión demo. Para las demás hay que pagar, ¿vale? Pero la versión demo es gratuita y os permite, si no recuerdo mal, trabajar hasta con 5 componentes, que es incluso más de lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale? 5 componentes quiere decir 5 dispositivos y fijaos que cada dispositivo tiene varios objetos. Y el tipo de prácticas que nosotros vamos a hacer, que son muy introductorias, pues no van a precisar de más, ¿vale? Muy bien, entonces, como dice aquí, y este es el primer warning, y por eso os digo que os lo instaléis cuanto antes posible, ¿vale? Y que si tenéis problemas os pongáis en contacto conmigo, yo os recomendaría que cualquier problema de instalación que tengáis lo pongáis en el foro, es decir, que de esa forma no me lo estáis dirigiendo únicamente a mí, se lo estáis dirigiendo a todo el mundo, y si alguien ya ha encontrado alguna solución, ya os lo comentará. Como digo, esta instalación típicamente suele implicar la instalación de otros programas adicionales, ¿vale? Que necesita el ETS para poder funcionar correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentaréis instalaros y a lo mejor os se pone él a instalaros otras cosas para permitiros ejecutar KNX correctamente. Perdón, ETS correctamente. Seguimos entonces. Y vamos ya a hablar sobre cómo, me he saltado, vamos a hablar ya directamente de cómo es la interfaz con ETS, ¿vale? Bueno, en primer lugar, en ETS tenemos un menú que puede funcionar como tal o puede funcionar como un dashboard. En la versión ETS 4 se utilizaba un dashboard que era relativamente impopular, ¿vale? Porque era como una interfaz cool para instaladores que estaban muy acostumbrados a ir directamente al grano y como que medio les molestaba, ¿vale? Entonces, en la versión 5, este dashboard tiene otro aspecto, está simplificado, va mucho más directamente al grano, pero bueno, básicamente os permite hacer las mismas cosas, ¿vale? Permite gestionar los proyectos que podáis hacer, cada vez que tenéis que hacer una instalación vais a generar un proyecto, ¿vale? Os va a permitir importar, exportar y gestionar, muy importante, los datos de producto de los fabricantes de componentes KNX. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, como ya os había dicho, habíamos estado hablando del protocolo para referirnos a el taxi, como os decía el otro día, ¿no? El vehículo que me permite el intercambio de información. Y la única incursión que hemos hecho relevante en el territorio de la aplicación ha sido a través de los data point types, ¿vale? Y os decía, bueno, pues claro, estos son mensajes que pretenden hacer algunas cosas, pero claro, ahora ya estamos hablando de programar una instalación completa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos a utilizar KNX para comunicar cosas tales como esto es un pulsador, ¿vale? Esto otro, en cambio, es un actuador binario, ¿vale? Esto cambio es un sensor de no sé qué, esto es un atenuador de luces, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas cosas es un trasto diferente. Esto es una lavadora, esto es un microondas, esto es un lavavajillas y, en consecuencia, cada uno de ellos funciona de una manera distinta. Y de eso prácticamente no hemos hablado.
Y yo a nivel de prácticas os lo voy a resolver a base de ir al grano y deciros esto se configura así, ¿vale? Porque si no, tendrías que aprender cómo son las lavadoras y qué puedes hacer con las lavadoras y qué puedes hacer con los microondas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto en este punto concreto se traduce en que los fabricantes de estos dispositivos, los fabricantes del sensor de no sé qué, del termostato, del pulsador, etcétera, etcétera, tienen un montón de datos sobre estos productos que se convierten en básicamente las interfaces que tú vas a utilizar para programarlos de nuevo, entre comillas. Esta programación de estos dispositivos se va a convertir en una selección de parámetros, es decir, que te va a dar unas opciones, ¿vale? Te va a decir, ¿quieres programar esta lavadora? Muy bien, pues las opciones que tienes son, pues puedes elegir que se encienda la luz cuando lavas o que no se encienda, que se encienda verde o que se encienda azul, ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí lo mismo, va a ser, ¿quieres programar mis pulsadores? Muy bien, pues este pulsador tiene estos objetos y tú lo puedes configurar para que te enseñen el LED que hay al lado si está activada o desactivada la carga última que has tocado, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de opciones, ¿vale? Bueno, pues toda esa información que viene de los fabricantes tiene que ser gestionada y es una de las partes importantes que también hace que valga la pena que os instaléis el ETS lo antes posible. De la misma forma, entonces, también va a servir para gestionar las bases de datos de los proyectos. Y es que cada proyecto va a tener una base de datos, porque fijaros, en cada proyecto que yo tenga, yo voy a hacerme la instalación de este hospital. Vale. Entonces, ahora, ¿qué tengo aquí? Pues mira, he colocado 1000 componentes de este estilo. ¿Y cuáles son estos componentes? ¿Y cuáles son sus características? Estas. Y otros 2000 de ese otro tipo, y así sucesivamente. Todo esto es un montón de datos que hay que guardar en algún sitio. Las bases de datos de los proyectos. Establecer, por supuesto, los settings propios del propio ETS, ¿vale? Y, por supuesto, también gestionar las licencias en el caso de que estéis trabajando en una licencia de pago. Muy importante luego es lo que llamamos los paneles de ventanas, que son las diferentes vistas, esta sería una palabra clave aquí, las diferentes vistas que puede tener un proyecto. Es decir, desde qué punto de vista puedo ver el proyecto, ¿vale? Por daros una pista de lo que pueden ser las vistas, fijaros que yo puedo ver un proyecto desde el punto de vista de la topología KNX, estamos de acuerdo, ¿no? Yo voy a decir, ver, voy a mirar mi proyecto desde el punto de vista de la topología KNX. Pues desde el punto de vista de la topología KNX tengo 3 áreas, en cada una de las áreas tengo 3 líneas, aquí hay unos repeaters, ¿no? Lo veis, ¿no? Vale, pero yo también puedo mirar un proyecto desde el punto de vista del edificio. Pues es un edificio que tiene 2 plantas, en la primera planta tiene 7 habitaciones, en esta habitación tengo estos componentes, veis la idea, ¿no? Y ya os aporto una pista final, ¿no? También a lo mejor voy a querer verlo desde el punto de vista de las direcciones lógicas. ¿Por qué? Pues porque las direcciones lógicas son las que me dicen las diferentes funcionalidades. Entonces, si yo puedo verlo desde el punto de vista de grupos. Tengo este grupo que es el grupo de luces que se enciende cuando yo aprieto estos botones, este o este o este. Tengo este otro grupo que es el grupo que me indica, pues, yo qué sé, las puertas que se cierran cuando yo digo no sé qué, ¿vale? Cualquier otro actuador que se os ocurra, ¿no? O las persianas que se cierran o lo que sea, ¿vale? Y finalmente tenemos, importante, como en cualquier programa de estas características, bueno, unos diálogos que se abren en algunos casos para que le entremos información. ¿Vale? Muy bien, pues una vez vista esta descripción de, digamos, elementos principales de la interfaz de usuario que va a tener ETS, podemos empezar con una primera visual, ¿vale? Todo lo que viene a continuación incluye un montón de pantallazos, por eso no me he dedicado a volver a hacerlos todos para el ETS 5, porque la verdad es que tampoco valía la pena, que corresponden, como digo, al ETS 4. Ahí lo dice, ETS 4 Demo License. Por lo tanto, lo que vosotros descargaréis no tendrá exactamente este aspecto, pero tendrá una funcionalidad completamente equivalente, porque si no, los instaladores de KNX habrían quemado ya las instalaciones de la fábrica si les hubieran decidido cambiar completamente cómo programar las instalaciones. Bien, este es el aspecto del dashboard. Ya digo, un dashboard un poco polémico, porque claro, era como muy naif, ¿no? Primeros pasos, y ya te guiaba de qué era lo primero que tenías que hacer. Y luego aquí
información de la versión, noticias de KNX, ¿vale? Bueno, bien, ya está. No tiene mayor relevancia. Importante para nosotros. Como siempre, vamos a tener una barra de menús donde va a estar todo y va a estar pues igual que lo vamos a describir aquí. Por lo tanto, esto no va a cambiar. Aquí esta barra de menús está oculta, ¿vale? Pero cuando abro esto, pues se activa y entonces ves la típica barra de menús de Windows. Interesante también la barra de pestañas, ¿vale? Que te va a permitir acceder a las cosas más relevantes, entre las cuales tenemos el overview, muy importante, que es lo que aparece aquí. Luego también está este acceso a ver los diferentes proyectos que podamos tener, los catálogos, que serían los catálogos de componentes que puedo montar para los diferentes fabricantes con los que yo pueda trabajar, ¿vale? Las bases de datos de los diferentes proyectos que pueda tener, los settings del propio software, ¿vale? Esto que acabo de decir quizá merece un comentario, que ya puedo ir adelantando cosas. He dicho los catálogos para los diferentes fabricantes con los que yo pueda trabajar. ¿Qué os parece que va a pasar? Os he dicho que cada fabricante va a tener sus componentes, sus elementos, sus dispositivos, ¿vale? Que van a ser parecidos entre sí, porque al fin y al cabo en estas instalaciones, pues bueno, yo voy a tener unos pulsadores, voy a tener cosas parecidas, está claro. Pero que en el fondo son cada uno de ellos hijo de su padre y de su madre y que tendrá sus propias especificaciones. Dicho esto, ¿vosotros creéis que un instalador o una empresa de instalación de KNX va a trabajar con múltiples fabricantes? Si eso implicaría saberme cómo son las lavadoras de fulano o cómo son y también cómo son las lavadoras de Mengano, ¿os parece que más bien van a trabajar siempre con los mismos componentes? Pues sí, efectivamente. Lo que va a ocurrir es que la gente se va a especializar. Va a decir, "Oh, yo monto Schneider o yo monto Berker". ¿Por qué? Pues porque yo no quiero aprendérmelo todo de todos, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues sí, va a haber catálogos, pero típicamente en la práctica pues no va a haber tantos catálogos. Va a haber los catálogos de los pocos fabricantes, vamos a decir así, con los que voy a trabajar. ¿Qué más? Bueno, por supuesto el área de trabajo, ¿vale? Que va a depender de lo que hayamos seleccionado aquí, como es normal, y algunas cosas de Quick Access, que si no recuerdo mal, en ETS5 ya no tenemos, ¿no? Pues la parte que se sacrifica en la interfaz de usuario. Pero bueno, esto lo comprobaréis vosotros rápidamente cuando os instaléis. Muy bien. Sí que vale la pena indicar que estos primeros pasos que aparecían por defecto en el caso del ETS4 sí que me indican algo que es lo primero que tenemos que hacer, definitivamente, ¿vale? Y es crear la primera base de datos. Esto es lo primero que tenemos que hacer después de haber hecho la inicialización, ¿vale? Y crear esta nueva base de datos es lo que me va a permitir pues, ir luego metiéndole datos y luego metiéndole especificaciones de los diferentes productos con los que quiera trabajar, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos entonces con eso. Vamos entonces con los pasos esenciales en una programación de un proyecto con ETS. En primer lugar, tenemos una serie de pasos que son los preproyectos, los previos, los antes de meterte en harina, ¿no? Como podéis ver aquí, hablamos de definir la base de datos, importar los datos del fabricante de componentes con el cual que haya fabricado los componentes con los que yo vaya a trabajar, los que yo tenga y que quiera montar en mi instalación, y crear un proyecto vacío nuevo, ¿vale? Permitidme un segundo, bueno, sí, no sé qué he hecho, qué estoy haciendo, vale, exactamente, bien, termino de comentarlos entonces, termino de darle una visión general y luego vamos paso por paso viendo cada uno de ellos. Luego tendremos propiamente los pasos relacionados con el diseño dentro del proyecto, el diseño del proyecto, ¿no? Fijaros, lo primero de todo, crear una estructura del edificio, es decir, crear una estructura que de alguna forma represente, refleje la estructura del edificio. Esta va a ser la vista principal con la que trabajaremos. ¿Por qué? Porque es la intuitiva. Yo soy un instalador, estoy en el edificio. No me vengas con historias de topología. Yo estoy en esta habitación. Vale, ¿y esta habitación cómo la voy a llamar? Pues la voy a llamar salón principal. Pues enhorabuena, salón principal. ¿Y aquí qué voy a poner? Pues este componente y este componente y este componente. Es evidente que lo primero que necesito es tener una estructura del edificio. Pues voy a crear una estructura de edificio donde voy a tener habitaciones, voy a tener pasillos, luego lo vemos. Luego vamos a insertar los dispositivos en el edificio, es decir, que vamos a ir seleccionando de nuestra base de datos de fabricante. Ah, pues yo tengo uno de estos, lo voy a poner ¿en dónde? En el salón principal. Uno de estos, en el dormitorio. Voy a ver ese, en el aula, ¿vale? Y así sucesivamente.
Luego vamos a definir las propiedades de los dispositivos, ¿vale? Y es que voy a programar. Si tengo una lavadora, le voy a decir, pues yo quiero que laves solo media carga, o yo quiero que te habilites solo para hacer estas cosas, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Luego veremos algunos detalles al respecto. Luego voy a tener que hacer el setup de los objetos dentro de los dispositivos. Acordaros que cada dispositivo dentro tiene objetos de comunicación. Ejemplo más fácil, un dispositivo de tipo switches, de tipo pulsadores, ¿vale? Hay múltiples pulsadores, entonces está claro que cada pulsador por lo menos va a tener un objeto diferente. Por lo menos va a haber un objeto diferente por cada pulsador que haya, ¿vale? Luego veremos que va a haber más de un objeto por pulsador, pero eso lo discutiremos más adelante, ¿vale? Después de eso, vamos a tener que crear el esquema de direcciones de grupo. Es decir, vale, vamos a hacer grupos. ¿Yo qué quiero? Que se enciendan todas estas luces cuando apriete este botón. Vale, pues voy a dar nombres. Venga, pues a este grupo de luces que se enciende cuando enciendo este botón lo voy a llamar 1/2/25. Ah, enhorabuena, pues ya está. Me lo apunto y ya sé que este es el grupo. Y así sucesivamente. Y luego, finalmente, tendré que asignar esas direcciones de grupo a cada uno de los objetos. A cada uno de los objetos. Es decir, vale, tú objeto este tipo de objeto de este pulsador. ¿Tú con quién vas? Pues vas con estos, porque cuando tú te aprietas, lo que se tiene que encender son estos, pues te asigno esta dirección de grupo, ¿vale? Con esto habremos acabado la programación. Y después de eso, lo único que queda es la programación, propiamente dicha, es decir, la descarga de los programas en mi instalación a través del gateway de aquel USB, por ejemplo, del cual habíamos mostrado algunos ejemplos antes, y luego, por supuesto, podemos diagnosticar si todo está funcionando bien, etcétera. ¿Vale? Con esto ya tenemos una visión más o menos general. Si os parece, por una cuestión de que lo siguiente que viene ya es meternos en cada uno de estos e ir discutiéndolos paso a paso, podíamos aprovechar, hacer la pausa ahora de los 5 minutos habituales, volvemos rápidamente, ¿vale? Y nos ponemos, porque ya digo que hoy la prioridad absoluta es acabar con esto, porque el próximo día que nos vemos ya delante de los paneles de prácticas. Así que lo dejamos aquí, hacemos una pausa y nos vemos en 5 minutos. Ok, hasta ahora. Hasta ahora.